todos, mi nombre es Luisana Goncalves, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy en Repro Magazine vamos a estar conversando de un tema muy fascinante. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que ideas que hace 10 años atrás nos parecían una locura o incluso un delito hoy en día son completamente normales? O al revés, cosas que antes eran aceptadas y hoy son impensables. No es que la sociedad cambie por arte de magia. Detrás de eso hay un mecanismo, una teoría política muy potente que explica cómo la evolución surge de esta manera. Me refiero a lo que pensamos, esto es la ventana de Overton. Hoy vamos a desarmar este concepto, vamos a entender qué es, cómo se mueve y lo más importante para nosotros, cómo se conecta esto con la investigación de la opinión pública aquí en nuestra realidad venezolana. Para empezar, imaginemos una ventana física, un marco. Joseph Overton, quien creó este concepto, decía que en cualquier tema público solo hay un rango estrecho de ideas que la sociedad considera aceptables en ese momento. Ese rango vamos a titularlo la ventana. Si un político quiere sobrevivir, tiene que quedarse dentro de ese marco. Si propone algo que está fuera, aunque sea muy buena idea, la gente lo va a rechazar, por radical o por loco que sea, pero lo interesante aquí es que esa ventana suele moverse. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? Imaginen una escalera de 6 peldaños que va desde lo imposible hasta la ley. Primero tenemos lo impensable, es decir, lo prohibido, luego lo radical, después lo aceptable, lo sensato, lo popular y finalmente la política pública, que esto es cuando ya se hace ley. La pregunta del millón es: ¿quién mueve esa ventana? Aquí es donde entra la estrategia. Mucha gente cree que son los políticos, pero es que la realidad es que los políticos suelen ser bastante tímidos en este sentido. Ellos rara vez mueven la ventana, ellos van a donde la ventana ya se movió. Quienes realmente empujan este espacio son los think tanks, que son los grupos de presión, los académicos y, por supuesto, los líderes de opinión y medios de comunicación. Ellos lanzan ideas radicales, rompen el hielo y poco a poco lo que sonaba extremo empieza a sonar debatible. Y de debatible pasa a ser una opción real. También hay otro factor muy importante que no podemos ignorar, que es las crisis. Nada mueve la ventana de Overton más rápido que una crisis económica o social. Y creo que tenemos el ejemplo perfecto para ilustrar esto. Hablemos en este caso de Venezuela. Si queremos ver la ventana de Overton en acción, solo tenemos que mirar el fenómeno de la dolarización transaccional que hemos visto durante todo este tiempo. Podemos hacer memoria. Viajemos al año 2013 o 2014. ¿En qué parte de la ventana estaba la idea de pagar un café con dólares en efectivo? Estaba en la categoría de impensable o incluso ilegal. Existía una ley de ilícitos cambiarios. Si un político o comerciante decía abiertamente deberíamos cobrar en dólares, podía ir preso. La opinión pública, moldeada por el discurso oficial de la época, veía el dólar como un enemigo. La ventana estaba cerrada herméticamente en este tema. ¿Pero qué pasó? Es así, la crisis. La hiperinflación más que todo golpeó el bolsillo de los venezolanos. Poco a poco la ventana se empezó a deslizar. Primero la gente empezó a usar divisas en secreto, que esto es la etapa radical. Luego con los apagones del 2019 y la escasez de efectivo, se volvió una necesidad de supervivencia. La gente dejó de verlo mal moralmente, pasó a ser aceptable. Y fíjense lo rápido que se movió. Después los bodegones, las listas de precios en Instagram, la opinión pública cambió completamente sobre este aspecto. Las encuestadoras empezaron a detectar que la mayoría del país no solo tenía dólares, sino que querían usarlos. Hoy estamos en la etapa de política pública o casi. Aunque no tenemos una dolarización oficial del Banco Central, el gobierno derogó la ley de los ilícitos, cobra impuestos en divisa y la banca ofrece cuentas en custodia. Lo que hace 10 años era una traición. Hoy es la norma. La ventana se movió completamente de un extremo al otro, empujada por la realidad económica y validada por la opinión pública. Y es aquí donde entra nuestra labor como investigadores o como comunicadores sociales. ¿Qué papel juega la investigación de la opinión pública en todo esto? Es fundamental, ¿saben? Porque las encuestas, los focus groups y más que todo los análisis de las redes sociales son el termómetro que nos dice dónde está la ventana hoy.
Cuando una encuestadora como Data Analysis, Delfos o Consultores 21 sale a la calle, no solo están recogiendo datos, están dibujando el mapa de la ventana de Overton para los líderes. Les doy un ejemplo teórico. Supongamos que un grupo quiere promover una ley más que todo de polémica. Si la encuesta dice que el 80% rechaza la idea, saben que esta zona radical o impensable puede ser negada. ¿Qué hacen entonces? No lanzan esa ley, lanzan campañas de comunicación, usan influencers, generan debates en las redes sociales para mover la opinión hacia la zona aceptable. El investigador de opinión pública no solo observa, provee la data necesaria para que los estrategas sepan qué tan fuerte deben empujar para desplazar esa ventana sin que se rompa el vidrio, por así decirlo de una manera. Ahora, esto nos puede llevar a una reflexión final obligatoria. ¿Hay un lado oscuro de todo esto? Sí, hay un lado oscuro. ¿Qué pasa cuando se usan estas técnicas para más que todo, podemos decir, manipular manipular la sociedad? ¿Qué pasa cuando se desplaza la ventana para que ideas de odio, xenofobia o más que todo autiratismo parezcan sensatas? Este es el riesgo para la democracia. La polarización extrema hace que la ventana se rompa completamente. Lo que es sensato para un grupo es impensable para el otro grupo. Vemos líderes, podemos decir, populistas en el que usan al mundo para ampliar la ventana hacia extremos muy peligrosos, normalizando insultos, violaciones de derechos, más que todo antes de que sean inaceptables. Como futuros profesionales, como futuros comunicadores sociales, debemos tener una ética blindada, entender que la ventana de Overton no es para manipular a la gente, es para entender cómo cambian nuestras sociedades y para estar alertas cuando alguien intenta ser artificialmente, dar de esta manera, podemos decir, aceptar lo inaceptable. Podemos tener un pequeño resumen que la opinión pública no es estática, es un flujo constante que va avanzando mediante el tiempo. Y la ventana de Overton es la mejor herramienta que podemos tener para visualizar ese cambio, desde la dolarización en Venezuela hasta los cambios culturales globales. Todo eso para este marco. Espero que este análisis les haya servido para las noticias y las encuestas con otros ojos a partir de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Fue un placer hablar con todos ustedes. Pueden dejarme su opinión aquí abajo en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para ver muchísimos temas más relevantes aquí en el podcast de Repro Magazine. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.